Voy a contarte una historia sobre una época en la que este planeta estaba dominado por criaturas monstruosas. Fueron las más espectaculares y terroríficas formas de vida y se adueñaron de la Tierra durante 150 millones de años. Es la historia del auge y caída de un imperio fantástico y de un pequeño grupo de sagaces detectives que resucitaron el mundo perdido de los dinosaurios. Vamos a seguir las pistas que llevaron a aquellos hombres tan inteligentes a descubrir los dinosaurios y el mundo en que vivían. ¿Quieres acompañarme? Sí. Ya me lo imaginaba. Dinosaurios. Hace 150 millones de años, el mundo era un planeta más joven y turbulento. Fue una época de terroríficos animales prehistóricos. Una época en la que los dinosaurios imponían su ley. Eran los dueños de la Tierra. Hoy día, niños de todas las edades contemplan boquiabiertos estos espléndidos gigantes. Pero los pioneros que descubrieron los primeros dinosaurios hace 170 años solo disponían de algunas pistas sobre su existencia. En realidad, solo una pista, un diente. Pero iba a abrir la puerta a un mundo cuya existencia nadie conocía. La historia de un diente. Primera parte. Encontrar el mundo de los dinosaurios no resulta fácil. Poblaron todos los continentes, pero sus restos, huesos fósiles, se hallan en los parajes más remotos de África, China, Europa y América. Los cazadores de dinosaurios, que se llaman paleontólogos, se entusiasman con el reto de encontrarlos. La emoción de un nuevo descubrimiento saca a relucir el detective que todos llevamos dentro. Algunos expertos en dinosaurios tienen un sexto sentido. Parece que huelan los huesos de dinosaurio enterrados en la roca. Hay algo especial en la contemplación de unos huesos por primera vez cuando eres el primer ser humano que los descubre. Es algo muy especial. Lo que yo quería hacer. Además, es muy satisfactorio poder salir y hacer de detective. Reunir fragmentos de información, encajarlos y componer una historia. Ken, ¿cómo te metiste en la paleontología? Bueno, fue gracias a mi madre, o quizá debería decir por culpa de mi madre. Cuando yo tenía 5 años me llevó a ver la película Godzilla. Y allí vi quizá no un dinosaurio real, pero se parecía bastante a un dinosaurio. Estaba fascinado por aquel enorme animal que con sus pisadas hacía temblar la ciudad de Tokio. Y pensé, dinosaurios, eso es lo que quiero estudiar. ¿Sabes? La historia de la vida es un gran misterio. Nosotros somos una especie de detectives. Seguimos unas pistas. Pistas como parte de un hueso, como este, o fragmentos de hueso, y también las rocas donde se encuentran. A partir de aquí, tenemos que reconstruir el aspecto de esos animales y además imaginar cómo era su entorno, cómo era el mundo en el que vivieron. Ahí está la emoción, seguir la pista de estos descubrimientos, poder reconstruir un todo con estas pequeñas piezas. Aunque las pistas llevaban enterradas millones de años, el descubrimiento real de los dinosaurios es reciente. Para descifrar esas pistas, los estudiosos de hoy regresan a la Inglaterra del siglo XIX. De acuerdo, Bob. Ya has vuelto del campo con tus muestras. ¿Cuál es el paso siguiente? Lo único que tienes ahí es un puñado de objetos. Bueno, esto es parte del botín de este último año. Dientes de dinosaurio carnívoro. El siguiente paso consiste en recurrir a la documentación, a lo que otras personas han pensado sobre este tipo de diente. Y aunque pueda sorprenderte, yo no consulto lo que se ha publicado en 1990 o en 1980. Me parece mucho más emocionante volver a los estudiosos originales, regresar al siglo pasado, a la década de 1820, porque su capacidad de análisis me parece increíblemente precisa.
En la primera mitad del siglo XIX daba sus primeros pasos la ciencia de la paleontología, el estudio de huesos antiguos y animales desaparecidos. Unos cuantos anatomistas pioneros y aficionados vocacionales empezaron a encontrar algunos dientes por aquí, un par de huesos por allá, y en ellos reconocieron indicios de la existencia de un mundo mucho más antiguo de lo que nadie había imaginado. Un hombre, William Buckland, fue el primer detective de dinosaurios. Solo tenía una pista: un diente gigantesco que había adquirido en 1817. ¿A qué clase de animal perteneció un diente tan enorme? Hoy no existen animales con dientes de ese tamaño. Buckland solo disponía de un diente y nada más, nada con qué compararlo. Estos amigos de principios del siglo pasado no tenían nada en qué basarse. Nadie sabía que en la Tierra habían existido unos animales como los dinosaurios. ¿Cierto? Encontraron esa enorme minucia y con ella empezaron a trabajar. ¿Y dices que a partir de esto Buckland pudo construir una maqueta de dinosaurio? Vamos, hombre, espera un momento. Es verdad, y lo hizo de una manera muy elegante, muy bella. Esta va a ser una de las mejores historias de detectives de todos los tiempos. Lo es. Buckland contaba con 2 líneas de investigación, las mismas que seguimos hoy. Una línea consistía en ver qué animales actuales tienen dientes parecidos a este. Buckland disponía de algunos lagartos en la colección del Colegio Real de Cirujanos. Lagartos carnívoros como este, procedentes de la India. A mí me mordió uno de esta especie y me produjo una herida molesta. Bien, Buckland se dijo, la mandíbula en la que se encajaba el diente es una versión gigante de la del lagarto indio, y tenía razón. Existe una lejana afinidad entre la evolución de los lagartos y la de los dinosaurios, y funcionalmente son muy parecidos. Buckland dedujo, por la forma del diente, que este perteneció a un lagarto gigante, parecido, pero mucho mayor, a cualquiera de los que viven en la actualidad. Este gigantesco diente de lagarto tenía una sola función: matar. Su argumentación, perfectamente correcta, fue que la pronunciada curva del borde afilado y la concavidad de la parte posterior lo convierten en un arma cortante que penetra en la carne de la presa, como los sables que producen una larga herida con su punta curva. Puedes fijarte en... ¿Y qué le indicaba eso? Le indicaba que este animal no mataba como un león o como un tigre, con un solo bocado en la garganta o en la nuca. Este animal mataba como lo haría un lagarto gigante, haciendo profundos e irregulares cortes en la carne de su presa, la cual se debilitaba por la pérdida de sangre y el traumatismo. La genialidad de Buckland fue imaginar el diente en las mandíbulas de un reptil prehistórico completo. Con una sola pista, pudo deducir que este monstruo asesino medía 13 metros de longitud y tenía el volumen de un elefante. Resultó asombrosamente exacto. Para Buckland, profesor en la Universidad de Oxford, el diente suscitaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo encajaba aquel animal en el esquema de la creación divina? ¿Qué clase de animal era? Con la pasión decimonónica por el orden, Buckland llegó a la conclusión de que el diente, tan parecido al de un reptil, debió pertenecer a un reptil enorme. Le puso un nombre, como seguimos haciendo hoy con todos los nuevos hallazgos de dinosaurios, derivado del griego. Le llamó Megalosaurus, gran reptil. Pero Buckland era un hombre religioso y la Iglesia insistía en que la edad de la Tierra solo ascendía a unos miles de años. El diente del Megalosaurus de Buckland tenía claramente millones de años. Durante el bíblico diluvio universal, Noé salvó una pareja de cada especie. Nada de lo que Dios había creado podía desaparecer. Pero si el Megalosaurus había existido, ¿por qué no estaba en el arca?
Sin embargo, los primeros detectives de dinosaurios empezaron a ver el Génesis como una simple guía, no como un calendario literal de la vida en la Tierra. La Biblia cuenta que el hombre, la tierra, el cielo, los animales terrestres fueron creados hace unos 4000 años. ¿Cómo se resolvía esta contradicción? ¿Hubo mucho alboroto en la comunidad anglicana? No, fue sorprendente. La verdad es que la Iglesia anglicana ha dado más paleontólogos importantes que ninguna otra religión organizada. No eran vulgares creacionistas. No creían que el mundo hubiera sido creado en el año 4004 a.C. Creían que la Biblia era un documento valioso, espiritualmente correcto, pero pensaban que el relato del Génesis dejaba muchísimo espacio para que la mente del hombre comprendiera la ley de Dios, la ley natural. Creían firmemente que la ley natural se había cumplido durante muchos años, hasta englobar la existencia de estos animales mucho más antiguos. También veían la mano de Dios en la secuencia de los fósiles. Hubo dinosaurios, animales que combinan características de los rinocerontes y de los lagartos y de los cocodrilos, e incluso rasgos de ave. Y antes de ellos hubo anfibios como las salamandras y las ranas. Y después de los dinosaurios aparecieron animales más inteligentes, la clase superior, la nuestra, la de los mamíferos. Es decir, ellos veían una progresión, un crecimiento en la perfección de la creación orgánica. En la actualidad, la mayoría de nosotros no tenemos problemas en conciliar la ciencia con la religión. Casi todo el mundo acepta que la edad de nuestro planeta es de millones de años. Es relativamente fácil contar el pasado de la Tierra por siglos e incluso por milenios y maravillarnos ante las civilizaciones antiguas. Ahora bien, he de confesar que tengo grandes dificultades, como les ocurrió a los primeros detectives de dinosaurios, en imaginar la vida durante millones de años. ¿Cómo podemos comprender el reinado de los dinosaurios hace casi 200 millones de años? Bueno, quizá pueda ofreceros una perspectiva de ese inmenso espacio de tiempo con la ayuda del gigantesco World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Aquí, en la base, se formó la Tierra hace 4.500 millones de años. Los primeros organismos vivos surgieron hace más de 3.000 millones de años. Los gusanos y los peces aparecieron hace más de 500 millones de años, y a estos siguieron los antepasados de los reptiles y los mamíferos 250 millones de años más tarde. Los dinosaurios aparecieron hace 210 millones de años y dominaron la Tierra durante 150 millones de años, y súbitamente, hace unos 65 millones de años, desaparecieron. Hace apenas 3 millones de años surgieron los seres humanos. Nuestro capítulo es el más corto de la historia de la vida. Resulta casi invisible. Coincide con el tejado de este edificio. Un año después de que Buckland diera nombre a su diente, se hizo pública una segunda pista clave. Según cuenta la historia, un joven médico rural fue a visitar a un enfermo. Le acompañaba su esposa. Mientras el doctor Gideon Mantell atendía a su paciente, su mujer Mary tropezó con un segundo diente gigantesco. Pero este diente, a diferencia del de Buckland, no pertenecía a un carnívoro, sino a un enorme herbívoro. Un diente como este fue lo que encontró la mujer de Gideon Mantell, la primera pista sobre un gigantesco dinosaurio herbívoro. Mantell observó el diente. Su forma era como la del diente de un lagarto, pero su superficie servía para triturar. Y se dijo, hubo un animal hoy extinto que trituraba su comida como un buey. No eran simples lagartos gigantes. Hacían algo que no hacen los lagartos actuales, trituraban la comida, lo que implica un nivel metabólico mucho más alto, un estilo de vida muy superior. Buckland había encontrado el diente en forma de sable de un monstruoso asesino. El diente de Mantell, de una forma completamente distinta, pertenecía sin duda a un gigantesco herbívoro. Mantell, al igual que Buckland, no tenía ni idea de qué animal podía ser. En el alargado morro se apiñaban 200 dientes biselados de borde cortante, formando una única superficie trituradora capaz de reducir a pulpa las hojas y ramas más duras. Con 10 metros de longitud y 2 toneladas de peso, pastaba por los bosques como un antílope gigante. Mantell siguió buscando.
Obsesionados por el hallazgo, Mantell y su esposa, como todos los buenos detectives, indagaron más y su paciencia pronto se vio recompensada. La genialidad de Mantell consistió en tomar pequeños fragmentos de cabezas, patas y demás, y proporcionó a un escultor la idea de un gigantesco animal de 4 o 5 toneladas de peso, que combinaba rasgos de lagarto, elefante, rinoceronte y ave. Era como una quimera, una fantástica mezcla de características relacionadas. El enfoque de Mantell fue de una brillante simplicidad. Buscó un equivalente vivo. ¿Qué animal tenía un diente similar al que había descubierto? A menor escala, la iguana, un herbívoro, poseía dientes con la misma forma que los de su enorme reptil. Partiendo de unos cuantos dientes y huesos y con la iguana como modelo, Mantell ofreció al mundo la primera imagen de un dinosaurio. Conseguir que los huesos encajaran con el modelo viviente no fue fácil. Le llamó Iguanodon, diente de iguana. Con 2 toneladas de peso y 10 metros de longitud, este no era un lagarto corriente. Tenía que haber algo más en esta historia. Buckland y Mantell se centraron en los dientes. Esto les dio la pista de que estos animales eran gigantescos reptiles fósiles. De lo que no se habían percatado es de que además de los dientes, había otros huesos que tenían características muy específicas. Hacía falta otra persona, alguien que examinase las muestras sin ideas preconcebidas. Esa persona fue Richard Owen. En 1841, un eminente científico británico, el profesor Richard Owen, dio cuerpo a los dientes de ambos monstruos. Con un poco de astucia y con vista para la publicidad personal, Owen estudió la anatomía de los grandes mamíferos actuales y llegó a la conclusión de que aquellos dientes fósiles tenían que pertenecer a un grupo de gigantes hoy extintos. Richard Owen era muy competente en anatomía comparada. Estudió todos los reptiles fósiles conocidos en Gran Bretaña en su época y dijo, sí, se trata claramente de reptiles fósiles gigantescos, pero tienen algo muy especial, y eso tan especial es que pueden caminar con las patas erectas, no extendidas hacia los lados como los reptiles típicos. En realidad eran más parecidos a los elefantes y rinocerontes de hoy y los consideró como el vértice culminante en la evolución de los reptiles. En un congreso científico celebrado en Plymouth, Owen les llamó dinosaurios, lagartos terribles. Con eso obtuvo cierto reconocimiento, pero había un problema, porque él estaba describiendo un concepto. Podía explicar los dientes, podía explicar los huesos con toda claridad, pero no había un dinosaurio completo palpable y no podía exhibir tales animales. Owen contrató al escultor más famoso del momento, Benjamin Waterhouse Hawkins, para que diera forma a los dinosaurios. A partir de restos fragmentarios, Hawkins construyó maquetas que entusiasmaron a la Inglaterra victoriana. Fueron destinadas al Crystal Palace de Londres, que se convirtió así en el primer parque temático con dinosaurios jamás construido. Publicista hasta la médula, Owen celebró su éxito ofreciendo la cena más estrafalaria que se haya celebrado. En la Nochevieja de 1854, agasajó a los principales científicos del momento con una cena por todo lo alto en el vientre de la maqueta del Iguanodon de Hawkins, aún incompleta. A través de la bruma creada por el alcohol, los sabios más eminentes del mundo podían imaginarse la prehistoria en todo su terrorífico esplendor.
La historia de un diente, segunda parte. Ustedes pueden pensar que Central Park, situado en el corazón de Nueva York, no tiene mucho que ver con los dinosaurios, pues están equivocados. El gran escultor británico Waterhouse Hawkins, tras modelar dinosaurios en Inglaterra, recibió el encargo de trasladarse a América para preparar una exposición sobre dinosaurios en Central Park, que al final no se hizo. La política se entrometió. Basándose en el éxito de los gigantescos monstruos del Crystal Palace, Hawkins pensó que podría intentar algo parecido en Estados Unidos, donde estaban empezando a desenterrarse dinosaurios. Estableció varios acuerdos para inaugurar un museo en Central Park, al que llamó Museo Paleozoico. Estaba en la línea del Crystal Palace, es decir, con una gran bóveda de cristaleras como un invernadero, y una isla en el centro, con reconstrucciones a tamaño natural de aquellos animales en todo su esplendor. Waterhouse Hawkins no entendió la política neoyorquina. La política estaba dirigida entonces en Nueva York por la banda Tammany. William Mercy Tweed, un ex jefe de bomberos que había llegado a presidir el Partido Demócrata, era quien manejaba el cotarro, controlando al alcalde y a los consejeros municipales. Todo lo que pasaba en Nueva York tenía que pagar su cuota, o de lo contrario no tendría éxito. Hawkins no consiguió untar con dinero las manos adecuadas. Los políticos no veían posibilidades económicas al proyecto y por eso decidieron, esto tiene que terminar, de ahí no podemos sacar dinero, y cancelaron la operación. En 1871, William Tweed, en una mezcla de celos y corrupción municipal, ordenó a sus esbirros que destruyeran las maquetas de Hawkins a mazazos y que enterraran los fragmentos. En la actualidad aún no han sido encontrados, pero quién sabe, los dinosaurios de Hawkins pueden estar enterrados justo bajo mis pies. Los dientes fueron los cimientos de la primera representación de los dinosaurios, a los que escultores como Waterhouse Hawkins les dieron forma con escayola y cemento. Hoy se usan materiales más modernos. Jim Gary es un escultor actual que construye dinosaurios con chatarra procedente de los cementerios de automóviles de todo Estados Unidos y añade su propia interpretación sobre el aspecto que deberían tener los dinosaurios. Vaya, es un buen hallazgo. Es un Cadillac del 68. De aquí saldrán las patas traseras, las delanteras y la cabeza de un Allosaurus. Haremos un par de agujeros aquí para los ojos y las fosas nasales y tendremos una cabeza perfecta. Este es un Chevrolet del 74. Es uno de los modelos que utilizo para hacer la parte inferior de mis dinosaurios. Se trata de uno de los mejores automóviles para construir dinosaurios, si estás en el negocio de los dinosaurios. Básicamente, con los grandes, con los mayores coches de los años 50 y 60, se realizan los mejores dinosaurios. Al principio, cuando empecé, todos se reían de mí. Pero en 1978 aparecí en la portada del National Geographic y desde entonces he seguido adelante. Acabo de realizar una exposición en la Smithsonian Institution y ahora trabajo para el Museo de Rochester. Y después lo que venga.
Me encanta trabajar con chatarra porque puedo añadir mi toque interpretativo y hacer que la gente crea que está mirando realmente huesos antiguos en lugar de chatarra de automóvil. Estas son mis representaciones. No se pueden contar las vértebras como han intentado algunos paleontólogos. Y yo les digo, esto es solo mi interpretación de cómo creo que sería su aspecto. Y me divierto mucho con eso, porque los paleontólogos tienen que ser muy precisos. Y yo puedo añadir una costilla aquí o lo que sea si se me antoja. Por eso es tan divertido. Pero los detectives de dinosaurios no pueden permitirse licencias artísticas. Desde los primeros dientes, exposiciones como la del Museo de Historia Natural de Londres han reunido colecciones mundialmente famosas. Los escultores y los animadores cinematográficos lo utilizan como biblioteca de consulta cuando construyen los modelos actuales. Ray Harryhausen creó el monstruo de la película hace 1 millón de años. Su Allosaurus, pariente del tristemente famoso Tyrannosaurus Rex, aterrorizó a Raquel Welch con sus dientes. Naturalmente era una licencia cinematográfica, pero como los detectives de dinosaurios de hace un siglo, los fabricantes de maquetas están convencidos al menos de una cosa, que los dientes son correctos. Así está bien, vamos a echarle un vistazo. Es increíble. Estoy muy interesado en este. Aquí está la mandíbula inferior. Mira su tamaño. ¡Qué bárbaro! No imagino que pudiera tragarse a una persona. Este dinosaurio es pequeño. Es digamos, un cachorro. Así es. Viendo huesos así, seguro que coincidirá conmigo. Te entran ganas de darles cuerpo y devolverlos a la vida. ¿Pero cómo se hace esto a partir de huesos antiguos? Este Brachiosaurus es un gigantesco dinosaurio jirafa. Llegó aquí, a Berlín, en 1911, procedente de una expedición a África. Con 11 metros de altura, 23 metros de longitud y 30 toneladas de peso, es el mayor esqueleto completo del mundo. Es difícil imaginárselo al completo. Hay zonas clave donde es muy posible que se insertasen músculos, casi con certeza, especialmente en las patas, tanto delanteras como traseras. En este caso, y alrededor de las escápulas, donde se articulan las patas. La razón de ello es que había músculos muy potentes a lo largo de los huesos de las patas, que permitían el movimiento. En el punto donde se fijaban a la superficie del hueso hay unas muescas. Estas muescas son claramente visibles, esculpen la superficie del hueso. Por ejemplo, al mirar el extremo superior del hueso de la pata delantera de este animal, se ve una gran prominencia ósea. Y ahí es donde se hallaban los músculos que recorrían el centro del pecho. Y con todo esto reunido, lo que se puede hacer es muy simple y bastante claro: unir los músculos que sostenían la pata delantera y también la trasera. Y así puedes construir una imagen bastante exacta de cómo se fijaban realmente los músculos en cualquier animal prehistórico. Pisando los talones a los detectives de dinosaurios, llegaron los artistas y los fabricantes de maquetas. Ahora todos quieren dinosaurios realistas. Alice es el nombre cariñoso para este joven Allosaurus, un ágil depredador de 7,5 metros que vivió en la era intermedia del imperio de los dinosaurios. Es primo del Megalosaurus. Su creador, Robbie Brown, tardó 1 año en construirlo. Es el último dinosaurio a tamaño natural completamente móvil y está destinado a un museo norteamericano. Es casi como un viaje mental hacia el pasado, pero también es como ser un detective. Completas la investigación basándote en pruebas científicas. Vas encajando las piezas y con suerte, al final del día, sacas algo que deja pasmado a todo el mundo. Y todos estos rebordes y todo está
hielos. Y no babea, no se le cae la baba. Intentaremos conseguir un poco de glicerina. Esta actividad te acerca a una gran variedad de animales hermosos que en un tiempo poblaron el mundo. Solo hay una manera de hacerlo, o en el cine o en la vida real. Y los museos, creo yo, deberían tratar de la vida real. Cosas que puedas tocar, que puedas ver cómo se mueven. Aquí tenemos una serie de válvulas. Para Ray Harryhausen, que fue fabricante de maquetas en Hollywood, el mundo de los dinosaurios móviles ha cambiado. No ya solo por su aspecto, sino simplemente por su impresionante magia interna. Y con esa boca, maravilloso. A pesar de las últimas maquetas de alta tecnología estadounidense, los detectives de dinosaurios aún aprenden a partir de los dientes. Uno de los más antiguos antepasados del Allosaurus fue el Celophysis. Con sus 3 metros de longitud y dientes de sierra afilados como navajas, fue el primero, el más rápido y el más esbelto de los carnívoros. Dotado de una aguda visión, con finas patas de un corredor de velocidad y una larga cola para equilibrarse, el Celophysis engullía cualquier cosa que se moviera. En tiempos difíciles, se comía incluso a sus propias crías. Caminaba de una forma parecida a las aves, y esto es lo que parece verse aquí. Supongo que el otro, el mayor, era un macho, y que este sería del tamaño de una hembra adulta. Y cruzó por aquí a paso vivo. De nuevo, una pista sigue, paso a paso a la anterior. La estructura de las caderas estaba bastante avanzada. No era un animal patizambo o desgarbado. En el lodo de la orilla de un lago prehistórico, una manada de Celophysis cazando en equipo dejó las huellas casi perfectas de sus patas. El lago, en la actualidad una cantera de Virginia, Estados Unidos, es uno de los emplazamientos en que se han descubierto más huellas de Celophysis. Bob Wims interpreta las huellas. Este bicho podía estar corriendo a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora. ¿Pero cómo puedes saber eso? De hecho, existe una fórmula para determinar la velocidad de los dinosaurios. La ha desarrollado un colega llamado Alexander en Gran Bretaña. Conociendo la altura de la pelvis y la distancia entre las pisadas y aplicando una fórmula bastante complicada, se obtiene un resultado bastante aproximado de la velocidad del animal. Es posible que estos seres sobrevivieran usando una especie de formación de caza, cubriendo una amplia zona, quizá como lo hacen las manadas de lobos. Esta es la huella de un pequeño dinosaurio carnívoro llamado Celophysis, que vivió hace 200 millones de años. Notable, pero no tan notable como el hecho de que otras huellas, iguales que estas, se han encontrado a más de 3.000 kilómetros al otro lado del Atlántico, en Gran Bretaña. ¿Cómo es posible?, se preguntarán. ¿Cómo podría un animal terrestre, incluso un dinosaurio, cruzar todo un océano? Naturalmente, no lo cruzó. La respuesta se oculta en el tiempo geológico, cuando la Tierra era mucho más joven. Al otro lado del Atlántico, en Gran Bretaña, los cazadores de dinosaurios siguen pistas idénticas a las encontradas en la cantera de Virginia. Juntando las pistas de ambos países, se ha puesto de relieve una imagen del mundo físico en el que vivieron los dinosaurios, muy distinto del nuestro. Mike Bassett y su equipo están registrando estas pruebas para el Museo de Gales antes de que la erosión las destruya. Todas son casi del mismo tamaño. Fíjate en esa pista donde... Mira, da media vuelta, ¿lo ves? Y se cruza con otra que viene en el otro sentido. Lo más importante que hay que recordar al hacer reconstrucciones de esta clase es que los continentes no han existido siempre como los conocemos hoy. El sur de Gran Bretaña y América del Norte estaban unidos y formaban parte del supercontinente llamado Pangea. El océano Atlántico no existía. Hace 200 millones de años, cuando vivían los primeros dinosaurios, la Tierra era muy diferente a como es hoy. No había continentes, sino una sola masa de tierra rodeada de agua. El Celophysis recorría la Tierra, pero mientras tanto se iban produciendo cambios imperceptibles. La masa única estaba empezando a fragmentarse.
aunque muy lentamente, apenas unos centímetros cada año, diseminando a los dinosaurios por todos los continentes del mundo actual. No era exactamente un paseo. Como mínimo tenían varios cientos de kilómetros, varios miles de kilómetros. Lo más importante es recordar que no había océano en medio. Era una masa de tierra continua y como era tierra firme, los dinosaurios y todos los otros animales que vivían en ese continente podían vagar libremente por todo el continente. Con sus mortíferos dientes, el Celophysis cazaba a sus presas por la única masa continental de su mundo. Las pruebas fósiles de lo que convirtió a los dinosaurios en los animales de mayor éxito de todos los tiempos están empezando ahora a salir a la luz. Inmediatamente después de dejar estas huellas, el dinosaurio se marchó. Al poco rato, las huellas estaban secas por el intenso calor del sol en los desiertos que existían en aquel tiempo. Se secaron y el barro se coció hasta endurecerse. Lo mismo que las huellas, que también se endurecieron. Y con el tiempo se acumuló más barro encima de estas huellas. Y las cubrió, y así quedaron atrapadas para siempre. Si miramos hacia allí, estaremos justo en la orilla de una de las pozas de agua a las que acudía a beber el Celophysis, quizá cada noche. Utilizamos estructuras como la de estas rocas para interpretar el medio ambiente que existía aquí en el sur de Gran Bretaña hace 210 millones de años. Y esta superficie en concreto nos indica que estamos justo en la orilla del lago de agua dulce al que venía a beber el Celophysis. Tenemos estas bellas estructuras llamadas rizaduras que se formaron cuando el agua de la orilla del lago ondeaba arriba y abajo suavemente una y otra vez, muy suavemente, hasta formar en la arena estos pequeños montículos simétricos llamados rizaduras. Y este tipo de estructuras es lo que usamos para datar las rocas e interpretar el medio ambiente en el que vivían los dinosaurios hace tanto tiempo. Para empezar, hacía mucho calor. El Celophysis y sus parientes vivían en las colinas bajas, al norte de este lugar, probablemente donde hubiera vegetación, y quizá también donde se estuviera un poco más fresco. Pero en mi opinión, el gran problema es que había muy poca agua en las cercanías, y por eso bajaba a las tórridas planicies desérticas, donde se producían ocasionales inundaciones que desbordaban los lagos y los arroyos, y aprovechaba esos entornos para beber. Naturalmente, en especial hacia el atardecer, como ahora o un poco más tarde, cuando las sombras se alargan, casi esperarías ver a uno de ellos arremetiendo contra ti en la oscuridad. Era una llanura despejada como esta, y con las huellas impresas aquí, que parece que las hubieran dejado la semana pasada, realmente da la impresión de que los dinosaurios podrían volver a la vida. Es casi sorprendente que no lo hagan. Ahora tenemos muchas pruebas sobre el Celophysis y su modo de vida. Y cuando llegó hasta aquí, es como si hubiera girado repentinamente hacia la derecha. Los detectives de dinosaurios han identificado más de 1000 especies diferentes. En el pasado habrían existido cientos de miles de dinosaurios a la vez, pero los primeros pioneros disponían de pocas pistas sobre la inmensa variedad que componía el reino de los dinosaurios. Entonces, en 1878, en el tranquilo pueblo belga de Bernissart, unos mineros que trabajaban bajo tierra creyeron que habían encontrado oro. Por desgracia para ellos, habían encontrado oro de los tontos, parte de los restos en desintegración de unos huesos fósiles, sin valor para ellos, pero un verdadero tesoro enterrado para los detectives de dinosaurios. Había dientes, patas delanteras, cabezas, patas traseras, miembros fracturados y esqueletos completos. Por primera vez aquí, en Bélgica, se habían hallado los restos óseos de un rebaño entero, 39 esqueletos completos de Iguanodon. Todas las mandíbulas tenían series de dientes completas y todos ellos idénticos al que había encontrado el Dr. Mantel en Inglaterra 60 años antes.
La tarea de reconstruir los animales completos recayó sobre Louis Dolot, un ingeniero. Y así, después de 50 años de bregar con muestras incompletas, Dolot tuvo por fin su gran oportunidad, una cueva de Aladino con dinosaurios descubierta en el pueblecito de Vernissart. Basándose en todo este fabuloso material, Dolot consiguió reconstruir por primera vez dinosaurios completos. Dolot era un hombre obsesivo y estaba obcecado con los dinosaurios. No le interesaba solo la forma de los huesos, también estaba interesado, y quizá más, en cómo encajaban esos huesos en un animal real, vivo, capaz de respirar. Según los métodos establecidos por sus antecesores, era necesario efectuar la comparación. Hacía falta algo que viviera en la actualidad. Para establecer una comparación moderna, Dolot se fijó en las aves, no en los lagartos o los grandes mamíferos. Eligió el emú, con su postura erecta y sus patas de 3 dedos, como modelo para la reconstrucción. Por eso no es sorprendente encontrar en las viejas fotografías e ilustraciones de archivo que las pequeñas maquetas que hay junto a los esqueletos, cuando Dolot empezó a reconstruir este animal, fueran de un emú y un wallaby. Y con toda seguridad, este es exactamente el aspecto que solían tener estos dinosaurios. Solamente en la preparación de semejante hallazgo tan grande, 10 personas tardaron 12 años. Se necesitaba un gran laboratorio y Dolot tenía un gran equipo de trabajadores y conservadores dedicados solo a retirar la roca adherida a las muestras. Cuando reconstruyó estos dinosaurios, Dolot hizo 2 cosas muy importantes. Para empezar, disponía de esqueletos completos, lo que le permitió realizar una restauración de dinosaurios clásica, utilizando armazones internos para montar los esqueletos, que fueron la primera imagen visual de los dinosaurios. La otra cosa que hizo, realmente casi única, fue utilizar algunos de los esqueletos encontrados en Vernissart y reconstruirlos con el aspecto que tenían al morir. En lugar de considerar que solo los huesos aislados tenían interés, se dijo, ¿para qué sirven estos huesos? No le preocupaban solo los restos prehistóricos, sino que su interés se centraba en la rama que nos permite contemplar la forma y la estructura de los huesos para interpretarlos tal como aparecían en los animales vivos. Verdaderamente, intentó de la mejor manera que pudo devolver estos animales a una vida real. En 1990 fue descubierto en Estados Unidos el esqueleto completo del rey de los dinosaurios, en una excavación de Montana. Los investigadores tardaron semanas en desenterrar y preparar para el viaje hasta el laboratorio los huesos del dinosaurio más feroz de todos los tiempos, el Tyrannosaurus Rex. Este animal murió en el lecho de un río y la mandíbula inferior se separó del cráneo aquí arriba. ¿Qué longitud tenía el animal entero? Lo estamos calculando precisamente ahora. Probablemente unos 12 metros. Nos faltan partes de la cola, pero parece que todo lo demás está aquí. Lo que queremos hacer es echar un vistazo al animal. Observando los dientes nos hacemos una idea de lo que hacía para vivir. Comía carne. Con un peso de 3,5 toneladas y armado con dientes de 15 centímetros, el Tyrannosaurus Rex se consideraba demasiado grande y lento para la caza, solo capaz, impulsado por el hambre, de buscar cadáveres en descomposición. Ahora, los detectives de dinosaurios de Montana tienen nuevas pistas. Las primeras patas delanteras completas que se han encontrado de un Tyrannosaurus Rex que revelan que no eran tan pequeñas e inútiles como se había creído. Hoy lo consideramos un siniestro depredador que se emboscaba para sorprender a sus víctimas.
Aquí tenemos una pata delantera. Estos son las dos patas traseras que corresponden a estos huesos. Y luego tenemos los dedos. Esto confirma, de hecho, que el Tyrannosaurus Rex tenía 2 dedos y un pulgar. Si movemos los huesos de los dedos, siguiendo su trayectoria normal, descubrimos que la garra del pulgar podía hundirse profundamente en el cuerpo de la presa. Así que si la presa forcejeaba para liberarse, lo que conseguiría realmente es clavarse aún más en la garra y no conseguiría su propósito. Matt, entiendo que al reconstruir un modelo así, has establecido que este bicho era mucho más fuerte de lo que se creía hasta ahora. Calculamos que podía levantar casi 200 kilos. No está mal. ¿Cuánto peso supones que aguantaría un levantador de pesas, un Arnold Schwarzenegger? No estoy seguro, pero con este brazo utilizamos los mismos métodos y el resultado fueron unos 18 kilos. Creemos que el Tyrannosaurus sujetaba su presa y no la soltaba. Clavaba las garras en el cuerpo de la víctima que podía forcejear para no zafarse. La garra del pulgar se hundiría aún más si el animal se movía. Con esa enorme cabeza ahí arriba, con la presa muy próxima a su cuerpo, era fácil inclinar la cabeza básicamente para morder y matar a la presa. Y con estos grandes músculos en la parte superior del cuello, quizá podía desgarrar y matar así a su presa. Haces que el Tyrannosaurus Rex parezca una fiera muy antipática. Decididamente era el rey de las fieras. A partir de solo 8 esqueletos descubiertos, ahora sabemos que el Tyrannosaurus Rex era un animal inteligente, finamente equilibrado, con potentes patas traseras, vista aguda y un apetito voraz. En sus mandíbulas había hileras de dientes largos, afilados y curvos. Son los dientes más grandes de todos los carnívoros que han existido. Muy parecidos a los del Tyrannosaurus eran los dientes que describió William Buckland, quien iniciaba nuestra historia de detectives y, al menos en cierto sentido, cierra el círculo de nuestra historia. Porque el Tyrannosaurus Rex vivió justo al final del reinado de los dinosaurios. Y así, Paul, es como se descubrieron los dinosaurios. Unos cuantos hombres inteligentes y valientes dieron la vuelta a nuestra visión del mundo. Este es más antiguo y mucho más rico en animales de lo que habíamos imaginado. Ellos encontraron esqueletos, de acuerdo, pero los esqueletos, sabes, no nos cuentan demasiado sobre la carne, los músculos, sobre la piel y el color. ¿Cómo eran realmente estos bichos? Bueno, nuestros detectives de dinosaurios nos lo contarán la próxima vez.